Después de una buena noche en Bullas, Murcia, partimos con destino Coll, una pequeña pedanía de Lorca, Murcia. Un recorrido de poco menos de 20 kilómetros, es una etapa corta, pero realmente nos vemos obligadas a parar en ocasiones haciendo menos kilómetros o obligándonos a hacer más kilómetros por la incertidumbre de si va a haber agua o no más adelante, ya que en el mapa es bastante difícil o imposible de ver si hay agua o no. Esto es lo que se hace cuando hay una cuesta arriba. Oh no, de chalecos. Me acabo de quitar la trenza. Wow. Anika está intentando atar la yegua a la piqueta, pero de la pata, para poder quitarles la cabezada, porque les están haciendo rozadura en la cara. No de heridas, pero que ha quitado el pelo y eso. Estaría bien poder quitárselas por la noche. Estamos en un parking de caravanas. Aquí vamos a dormir hoy. No es muy glamuroso, pero creo que vamos a dormir muy bien. Esto las yeguas no lo han hecho nunca. Vamos a ver cómo se acostumbra. Están muy tranquilas. Ahora llega más alto. Esto tiene duende. A Diana, que como 3 o 4 veces. 3 veces. Bueno, la primera acampada que hicimos, el nudo que le hizo a Anika se deshizo 2 veces. No, luego el día que hicimos la línea alta, Anika la ató y se desató 3 veces. Y luego el otro día por la noche... ¿Se desató? Sacó la piqueta del suelo y se fue a dar un paseo. Entonces ahora decimos que Diana tiene duendes que vienen a deshacerle el nido. Es que Diana es un culo inquieto, entonces da vueltas, la cuerda se da vueltas y se deshace el nudo de alguna manera. Están muy tranquilas. Estaremos vigilándolas. Estamos aquí mismo, el campamento y las yeguas. Y Neo. Hola, Neo. ¿Está que era fresca? ¿Durmiendo ya? Ay, chiquito. ¿Qué haríamos sin ti? Neo, la verdad es que nos hace algunas cosas un poco más complicadas. Como por ejemplo el tema del pony el otro día fue bastante más complicada por Neo. A veces si queremos montar por la carretera, por ejemplo, no podemos porque a veces Neo se mete en medio y hay que cogerle. Y también todos los días, 2 o 3 veces al día, hay que mirarle a ver si lleva garrapatas, porque siempre lleva. Todos los días le quitamos por lo menos 3. Tengo el ojo un poco rojo, ¿eh? Y aquí Afrodita está comiendo de esta morera y ha soltado la rama y se me ha metido en el ojo. ¿Vamos a hacer otra trenza? Sí. Pasamos una tarde tranquila, sacando las yeguas a pastar e incluso pudimos subir al pueblo a tomarnos una cerveza fría en compañía de Salvador, un señor que nos trajo agua al campamento, una Coca-Cola fría e incluso nos ofreció quedarnos a dormir en su campo, usar una ducha y unos establos para las yeguas, y nosotras rechazamos su oferta. ¿Os acordáis que se llamaba Salvador, no? ¿Cómo se nos pudo escapar esta señal tan clara? Las puntas de estas hierbas están muy ricas también. Lo que está tierno está dulce. Pero hay que cogerlo bien, que salga la puntita tierna.
Esa noche, la peor noche que hemos pasado en todo el viaje, aprendimos 2 cosas. 1, a aceptar hospitalidad y a despertarnos a las 4 de la mañana para aprovechar las horas de fresco. It's pretty back there, hey? I'm kind of sad that we walk away from the sunrise every day. Very bright on the nose. Of course. Forever a bright chaleco in the frame. Hoy es el día... ¿Qué día es hoy, Anika? Hoy es el día 8 y hemos dormido fatal la noche anterior. Ayer acabamos en un campo de fútbol de un pueblo que se llama Koi, que está al norte de Lorca, y parece que estaban haciendo ahí como una reunión de autocaravanas. Bueno, pues ahí nos plantamos nosotras entre las autocaravanas y nada, está al lado de unas acequias y estaba lleno de mosquitos. Bueno, yo creo que si he dormido menos de 1 hora. Y las yeguas sé que no han dormido, se han pasado toda la noche dando vueltas en círculos intentando quitarse los mosquitos de encima. Incluso les pusimos aceite de citronela para que no se les acercaran, pero bueno, había tantos que nada. Total, que hoy como no podíamos dormir, al final hemos salido de la tienda a las 4, hemos empezado a andar como a las 5. Nada. Y Diana por fin ya le ponemos las alforjas detrás, que se encuentra muy bien de la espalda. Nuestros pies están genial. ¿Cómo van tus pies, Anika? Muy bien. Creo que ya hemos llegado a ese punto en el que todo empieza a parecer más fácil y no todo cuesta arriba. Está bien. Hace frío esta mañana. Anika se está poniendo el jersey. Ya me lo he puesto. ¿Mejor? Otro día, otra cuesta, otra fila india. Ayuda un montón, ¿eh? Aunque parece que no te esté ayudando nada, pero ayuda muchísimo. Afrodita a la cabecera, Diana y yo. Esta mañana hemos tenido un pequeño incidente en una... Supongo que es donde no hay un río, pero donde se acumula agua, o a lo mejor hay manantial. Pero bueno, pasaba por la carretera. Bueno, por un camino de tierra. Anika iba adelante, ha intentado rodear el charco del camino y eso ha sido un fallo. Porque el barro en los campos de al lado, pues mirad hasta dónde la ha subido a la yegua. Sí, gracias a Dios ha podido salir. Ha tenido la fuerza de salir porque hemos oído historias de caballos que se quedan así en fango, ¿no? Y no consiguen salir, no tienen la fuerza de salir, se cansan de luchar por salir y ahí se quedan, se mueren. O tienen que venir con un tractor o algo. Sí, aunque los saquen, están tan cansados que se mueren. Que se mueren en el barro, como la historia interminable. Ay, no, qué horror. Y además estábamos en una zona sin cobertura, o sea que podría haber sido peligroso, pero sí, todo bien. Yo luego he pasado por el centro del camino, que es donde pasan los coches, y bueno, no había tanto, no te hundías en el barro. Ah, compacto. Nada, de todo se aprende. Y nada, aquí ya estamos cuesta abajo,
pero a Afrodita le gusta ir delante. Última cuesta de hoy ya. ¡Hey! ¿Qué pasa? Que me avisa Wikiloc que vamos mal. No, es por ahí. Es por ahí abajo. Lo bueno es que la aplicación se llama Wikiloc. Te avisa cuando te sales del camino. Te lo he dicho yo mal a Afrodita. ¿Ella quería ir por el otro lado? Estaba indecisa. Bien. Este es el camino. This is a rare sight. Got it in front of me. Ahí va. A Afrodita no le gusta nada ir detrás y se enfada un montón. Neo, ven aquí. Vamos, Neo. Día 8 completado, tenemos montada la tienda y todo, las yeguas están por ahí pastando. Hemos encontrado aquí un sitio raro en esta zona, un campo de almendros sin labrar, o sea que hay hierba y hay sombra, porque estamos en una zona, no sé, es Caravaca de la Cruz, es Murcia, Sí. todo cereales, ni una casa y no hay, vamos, es que hoy no hemos visto... Hemos visto un pastor. Hemos visto un pastor, 3 o 4 coches... 3 o 4 tractores. 3 o 4 tractores y poco más. Realmente hemos escogido buenos caminos en ese sentido, de que no nos encontramos con muchos camiones y coches que nos hacen la vida un poco más difícil a la hora de caminar por el camino con las yeguas y con Neo. Pero estamos solas en España. Es como si estuviéramos solas. Y nada, ayer pasamos una noche mala, pero la noche mala nos hizo despertarnos a las 4 de la mañana y hemos hecho hoy 31 kilómetros. Creo que es nuestro récord, ¿eh? Además no ha sido duro. Sí, porque es que ha hecho fresco toda la mañana. Sí, vamos con el jersey de lana de cuello alto, ¿eh? Pero Es que hasta hacía como fresco. las 9 de la mañana llevábamos el jersey. Sí. Y nada, estamos bien, nuestros pies están mejor. De hecho, mi madre nos trajo zapatos nuevos porque... Bueno, son zapatos heredados. Bueno, son heredados, sí, no son y nuevos. los míos se caen a trozos. Entonces, el primer día les puse cinta de esta... Cinta aislante. Cinta aislante y iba yo muy pordiosera.
luego compramos pegamento de 2 fases y los he pegado 2 días diferentes, porque un día pegué toda la suela de adelante que se estaba abriendo, los zapatos hablaban, y al día siguiente se despegó la suela de atrás y entonces hablaban de atrás. Así que le pedí a un amigo que me compre unas. Sí, que nos va a venir a visitar mañana. Mañana nos encontramos con él, sí. Da gusto recibir visita y nos traen mucho. agua para los caballos, comida rica y compañía. Sí. Estamos por aquí solas. Compañía y sensación de tener una comunidad de gente que nos quiere y nos quiere apoyar y nos quiere ayudar en el viaje. Neo ya está descansando, las yeguas también, han comido bastante hierba y a ver cómo las atamos esta tarde. Vamos a hacernos algo de cena. Pues mañana no va a ser un día tan largo porque vamos a intentar andar solo por la mañana y hemos elegido un sitio que sea así bueno para estar con este amigo, entonces no creo que tengamos que despertarnos tan pronto como hoy. Vamos a hacernos la cena. Esto son fideos. Tenemos 2 cubitos de caldo Maggi, bueno, creo que es consomé. Tenemos unos dientes de ajo de casa y nos quedan 2 huevos de pato. ¿Cómo salió tan lindo? Que aproveche. Sopa maravillas con huevo, un poco de caldo Maggi y le hemos puesto morcón murciano que compramos ayer, que está riquísimo. Hemos llegado a la fuente de la Jonquera. Creo que no son ni las 7 de la mañana. Pronto saldrá el sol. Vamos a ver si las yeguas tienen sed. Hoy hemos dormido bien, ¿no? Hemos dormido muy bien, ayer dormimos muy buena siesta. Creo que estamos descansadas. Yo hoy he dormido mejor que ningún otro día. Sí, desde luego que sí. Es que son altísimos, ¿eh? Y así, plantados en círculo. ¿Sabes? Me recuerda al bosque que hicieron en la película de Totoro. El sol, ¿eh? Dentro de nada nos calentará un poco, que tenemos las manos entumecidas. Se me han quedado así. No se mueven bien. Pero las vistas son bien bonitas. He metido la mano debajo de la montura para calentármela. Hemos encontrado aquí un sitio bajo una
carrasca. Vamos a atar a las yeguas para que puedan comer aquí un poco de hierba. Creo que vamos a pasar aquí la noche. Un buen sitio. Para poder quitarles la cabezada, que ya les está empezando a hacer rozadura. Ahí. 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 Y aquí. Cada noche hemos usado algo diferente realmente. Lo que más hemos usado son las piquetas. Y como lo que más usamos, pues la verdad estoy contenta porque así podemos quitar la cabezada más a menudo. Aquí está la piqueta. Es esto. Tiene estas anillas para que no se enrede demasiado, pero en cuanto se mete aquí una hierba o una rama o algo ya se enreda. O sea que hay que venir de vez en cuando y sobre todo que la cuerda no se dé muchas vueltas porque se podría desatar el nudo. Bueno, no, vaya, que vienen los duendes y desatan a la yegua. Y hoy viene nuestro amigo que nos trae agua a nosotras y a las yeguas y así podemos estar aquí tranquilos todo el día sin tener que ir a buscar agua para las yeguas. Aquí está el amigo Raúl que nos ha traído todas las cosas: pan, plátanos, frutos secos, agua para los caballos y para nosotras, tortilla de patata que ha hecho su madre, Empanadillas, chocolate. plátano. Yo quiero chocolate, ¿queda? Chips No. también. ¿No queda chocolate? Jo. Dame una botella de agua grande. Te lo agradecemos mucho, Raúl, nuestro ángel de la guarda. Raúl, el ángel de la guarda. Hoy hemos decidido que mañana será el día en el que nos ofrecerán hospitalidad. Manifestamos un alma caritativa que nos ofrezca un cercado con hierba para los caballos que puedan estar sueltos, una ducha, lavar la ropa, comida rica, una cerveza fría quizá, o una cama donde dormir. Por pedir no perdemos nada.